Profesor, tiene el micrófono Profesor, apagado. no se le escucha nada. ¿Me escuchan? Confírmenme, por Tenía, favor. tenía el micrófono apagado, profesor. Ok, no sé por qué a ver rato me ha pasado ya varias veces esto. Bueno, entonces les decía que empezamos entonces la sesión síncrona del 24 de abril de 2020, en donde básicamente trabajaremos tres frentes en esta sesión de formación. ¿Cuáles son esos tres frentes de trabajo fundamentales, muchachos? El primer frente de trabajo que vamos a mirar a ver tiene que ver con estructuras de control. El segundo frente que vamos a trabajar va a ser el de la evidencia a entregar por parte de ustedes para esta semana, y el tercero es aclaración en código. Entonces, eso es lo que vamos a trabajar el día de hoy en esta sesión síncrona, y vamos a empezar entonces por un sistema de control. ¿De acuerdo? ¿Alguna inquietud antes de iniciar? ¿Ninguna? No. Bueno, entonces empecemos. Bueno, entonces vamos a empezar a hablar hoy día de los sistemas de control. Entonces, vamos a hablar de dos cosas antes que nada. Vamos a hablar entonces de los sistemas de lazo abierto y vamos a hablar de los sistemas de lazo cerrado. Y esto les va a ayudar a aclarar un poquito varios conceptos que vamos a desarrollar en las evidencias. Entonces, el primer concepto que nosotros vamos a ver tiene que ver con la estructura de un lazo de control a lazo abierto, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué es un sistema de control a lazo abierto? Es un sistema en la cual nosotros activamos cualquier tipo de control, pero no tenemos un proceso de retroalimentación. ¿Qué quiere decir eso? Todos saben que en los postes, ¿cierto?, hay luminarias. Y si ustedes se han dado cuenta, esas luminarias en los postes se prenden solas, ¿cierto? Se prenden de manera automática, ¿sí o no? Entonces, si ustedes se dan cuenta, ese sistemita, ¿cómo funciona? La lámpara tiene una fotocelda. Esa fotocelda sensa la cantidad de luz que hay en el ambiente, ¿cierto? Si hay harta luz, quiere decir que la luminaria, ¿cómo debe estar? Debe estar completamente apagada. Pero si no hay luz, es decir, es de noche, o la cantidad de luz es baja, la luminaria se debe de encender, ¿cierto? Entonces, el sistemita de control, ¿cómo es? Es muy fácil. Hay luz, no prende. No hay luz o la luz es baja y automáticamente prende. Ese sistemita del cual les estoy hablando es un sistema de control a lazo abierto. ¿Por qué me dirán ustedes, profesor, y por qué es un sistema de lazo abierto? Les voy a hacer una pregunta que nos va a ayudar a comprender esta situación. En condiciones normales, si la bombilla está en buena condición, ¿cierto? ¿Qué va a suceder? Lo que va a suceder es que prende normalmente, ¿cierto? Pero si la bombilla se llegara a quemar, no va a prender, es obvio, ¿cierto? Pero les hago yo una pregunta. ¿Será que el sistema es capaz de entender que la bombilla está prendida o está apagada? ¿Qué piensan ustedes? ¿El sistema se da cuenta solo si la bombilla se prendió o no se prendió? Cuéntenme. No, o sea, No, ¿cierto? No tiene esa posibilidad. Él sencillamente dio la orden, ¿cierto? solo Préndase. mando una señal. Exactamente, solamente Porque no le hay dio la orden. retroalimentación o algo así. Exactamente, no tiene ninguna retroalimentación. Es decir, que él dijo, préndase o apáguese. Pero hasta ahí nomás, no me importó si lo hicieron o no lo hicieron. Total, ya él dio la orden, ¿cierto? Entonces, a ese tipo de sistemas en que nosotros no tenemos retroalimentación, es decir, no sabemos si pasó o no pasó y en qué medida pasó,
pues sencillamente son los sistemas de lazo abierto. Por ejemplo, otro. La lavadora. Cuando usted pone su ropita a lavar en la lavadora, usted hace la programación y ella sigue funcionando, ¿cierto? Si hay agua o no hay agua, él sigue funcionando, ¿cierto? Él abrió la electroválvula que deja entrar el agua, pero él dice, bueno, yo la abrí, la mantengo abierta hasta tanto se llene, pero pues la voy a mantener abierta todo ese tiempo. Entonces, si se dan cuenta, no es tan así de que él diga, bueno, me falta tanta, ya yo sé que exactamente se cumplió la orden, ¿no? Sino que la abrí. Hoy estoy hablando de las lavadoras viejitas, ¿no? Entonces, eso suele suceder. O sistemas basados en tiempo. Entonces, eso sencillamente uno lo prende y ya. No pasó absolutamente más nada. Entonces, esos lazos de control en donde no hay una retroalimentación se llaman sistemas de lazo abierto, ¿de acuerdo? Muy curioso, por ejemplo, la caja fuerte que ustedes desarrollaron con la EEPROM. Pregunta, ¿ustedes en esa caja fuerte, ustedes podían mirar si la puerta estaba abierta o estaba cerrada? No, cierto. Entonces, si se dan cuenta, como no hay ninguna retroalimentación, por eso se llaman a lazo abierto. ¿Estamos claros hasta aquí? Sí, señor. Ok, muy bien. Pero ahora vamos a empezar a hablar de un sistema de control a lazo cerrado. Entonces, para hablar de un sistema de control a lazo cerrado, se lo voy a explicar por partes, ¿de acuerdo? Entonces, voy a empezar por aquí. La primera parte del sistema, por así decirlo, o la parte primaria del sistema, es lo que nosotros normalmente conocemos como la planta. ¿Qué es la planta? Es donde todo se da, es el proceso como tal, ¿de acuerdo? Entonces, la planta yo puedo controlarla y voy a tener una salida. Vamos a poner el siguiente ejemplo. Bueno, se lo voy a aplicar con mi ejemplo tradicional y después les cambio el ejemplo. Todos hemos hervido leche en algún momento de nuestra vida, ¿cierto? ¿Quién no lo ha hecho? Eso es algo muy básico. El proceso, ¿cuál será el proceso o cuál será la planta? Pues muy sencillo, yo pongo un cuenco, ¿cierto? Una olla, la pongo sobre el fogón, lleno la leche y voy a hacerle la primera pregunta. ¿Qué es lo que controla usted cuando usted está hirviendo leche? La llama. Usted controla la llama, ¿cierto? ¿Están de acuerdo con Marlon que usted controla la llama? ¿No? ¿Será que usted controla la llama? Controla la leche, que no se riegue. Yo creo que vamos por donde nos dice Andrés. Yo controlo es que la leche no se me vaya a derramar, ¿cierto? Porque la señal de que la leche está hirviendo es que ella sube, ¿cierto? Entonces lo que yo estoy controlando es la altura de la columna de leche, ¿cierto? ¿Y cuál es el punto clave de todo esto? Que la leche no se vaya a derramar, ¿cierto? Entonces, ojo con eso. Aquí tengo que hablar que la variable que yo estoy controlando no es la llama. La variable que yo estoy controlando es que la altura de la leche no sobrepase la altura del cuenco o de la olla donde yo tengo la leche dispuesta, ¿cierto? Primera cosa para tener en cuenta. Entonces, pero ¿a través de qué controlo yo esa altura? ¿A través de qué yo controlo esa altura? Ahí sí, Marlon contestaría muy bien, me diría, como me contestó hace un momento, la llama. La llama. Pero ahora la pregunta es, ¿será la llama? ¿Usted controla la llama? No, controla la estufa, ¿no? Usted controla, ojo, no, medianamente, Snyder,
Usted lo que controla, ¿qué es? Usted lo que ¿La controla es la temperatura? cantidad de gas que está pasando. ¿Sí o no? Porque cuando usted mueve el piloto, ¿cierto? El volumen, muchos le dicen así volumen, de la estufa, usted lo que controla es qué tanto gas va pasando para que aparezca una llama, ¿cierto? O sea, para que aparezca una llama o más grande o una llama más pequeña, ¿cierto? ¿Vamos claros hasta aquí, muchachos? Chicos. ¿Se desconectaron? ¿Se fueron? Bueno, asumamos entonces que sí. Entonces, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a suceder cuando yo tengo entonces muchachos, regálenme retroalimentación porque me acaba de salir un letrero que mi conexión es inestable. Entonces, no sé si me están escuchando o no. Iba hasta que A veces me es si lo estabas eso. escuchando. Ahorita. Entonces, sí, es que me dijo que mi conexión estaba inestable y no. Entonces me voy a devolver, muchachos. Me escucharon hasta donde yo les dije que yo lo que controlaba era la cantidad de gas que estaba pasando, ¿cierto? Para obtener una llama, ¿cierto? O una llama más grande o una llama más pequeña, ¿sí o no? ¿Esa parte me la escucharon? Sí, señor. Bueno, por favor tratemos de retroalimentar porque no sé si me escuchan o no, entonces me parece importante que me vayan diciendo esto. Entonces, en el sistema de control, ya entonces hemos entendido que hay dos tipos de variables. Una variable que se llama la variable controlada y otra variable que se llama la variable manipulada. ¿Cuál es la variable controlada? Sobre la cual yo genero un control. ¿Qué quiere decir? Que en este caso, para el ejemplo en comento, ¿cuál es? Es la altura. ¿El gas? No, la controlada es la altura. ¿Es la altura de quién? ¿De la leche? De la leche. Pero aparece la variable manipulada. ¿Y cuál es la Ese es el variable gas. manipulada? Es la que yo tengo que manipular, es la que yo tengo que hacer que haga un cambio para que la planta llegue a donde yo quiero. ¿De acuerdo? Es decir, para que la leche hierva y para que no se derrame, entonces yo tengo que manipular ¿qué cosa? Yo tengo que manipular el flujo de gas que está pasando, ¿de acuerdo? Entonces, ojo, dos cosas, variable controlada y la variable manipulada, que son diferentes, no tienen que ser exactamente iguales. Otro ejemplo, imagínense que todos conocen las resistencias eléctricas.